Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 26 de septiembre y el día viene pues con pocos cambios. Sí, un ligero ascenso de las mínimas a primera hora del día y un leve descenso de las máximas mañana por la tarde sobre todo en el Cantábrico. Pero va a haber sol y calor al menos hasta el fin de semana y posiblemente también se extienda en los primeros días de la que viene, ya ha entrado octubre. Para hoy en La Coruña esperamos 23 grados de máxima, en Barcelona 27, 25 en Bilbao, en Madrid 27 de máxima, en Valencia para este día 28 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cosas importantes, entre ellas esta mañana Alberto Núñez Feijóo se va a presentar como candidato a la investidura con un programa de gobierno como obliga el trámite parlamentario al que se enfrenta. Feijóo explicará hoy lo que haría si le dejaran formar gobierno, pero también lo que no hará porque, dijo, prefieren oposición y dignidad que gobierno indecencia. Así que muy pendientes hoy sobre esa investidura, ese debate, y muy pendientes también de algo que nos preocupa, que es el alto endeudamiento de las comunidades autónomas. Se ha multiplicado por más de 4 desde el año 2008 hasta alcanzar un importe de 316.800 millones de euros. Es una cifra que convierte a España en el segundo país del mundo en el que los gobiernos intermedios tienen más pasivo respecto al porcentaje del PIB, con un 24%. Queda claro el grave problema que se ha creado al no haberse atajado durante la pasada década. De hecho, instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica, lanzado en 2012 para facilitar la liquidez de las comunidades autónomas y que ya supone el 59% de la deuda regional, no ha sido acompañado de un necesario mayor rigor en las cuentas públicas de los diferentes territorios. Esto ha generado unos números rojos récord que generan y que llegan en el peor momento posible, y es justo cuando los tipos de interés están en su nivel más alto. ¿Sabía usted que Cataluña arrastra una deuda de 84.300 millones de euros frente a los 34.000 de Madrid? Sí, la Generalitat lidera además el debe con el Estado. Hoy en la entrevista Capital vamos a tener la oportunidad de charlar con Rocío Albert, que es consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. Vamos a mirar a los mercados financieros. Ayer China arrastraba a la baja las bolsas europeas. Los problemas de la inmobiliaria china Evergrande, los avisos de la Unión Europea a Pekín sobre la libre competencia y el escenario de tipos de interés elevados durante más tiempo han dañado a las cotizaciones en Europa. Importante el alza del petróleo, que lleva al transporte marítimo cerca del máximo anual. El precio del crudo ha pasado en pocas semanas de $80 a 95 y mira de reojo los $100 el barril. Pues bien, hay un índice, se llama Báltico Seco, que nace de una encuesta diaria a los transportistas marítimos sobre el precio del transporte de materias primas secas, el cereal, el grano, el trigo, el hierro. Pues bien, este indicador adelantado se acerca de nuevo a zona de máximos. Está en 1.600 puntos, máximos no vistos desde el pasado mes de mayo. Este índice alude también a lo que pagan los comerciantes por los fletes marítimos a granel y contrasta, no obstante, con la evolución del precio de los contenedores que se utilizan para transportar este tipo de bienes, como productos manufacturados, que lejos de repuntar, el indicador que mide su evolución de precios se mantiene en zona de mínimos desde la pandemia. Hoy lo vamos a comentar esto qué significa y qué es lo que nos está anticipando, y vamos a hablar de otros muchos más asuntos que ya están sobre la mesa. Es martes, gracias, bienvenidos, vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Detroit para unirse a los piquetes del sector del automóvil. Se va a sumar a las movilizaciones del Sindicato de Trabajadores de la Automoción, que está en huelga en distintas fábricas del país desde hace un par de semanas para reclamar mejoras laborales. De este modo, Biden se va a convertir en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar a un piquete que está en huelga. Creo que este sindicato renunció a una cantidad increíble cuando la industria automotriz se estaba hundiendo. Donaron todo, desde las pensiones en adelante, y salvaron la industria automotriz. Y creo que ahora que la industria está regresando con fuerza, deberían participar en el beneficio de esto. Y si nos fijamos en el importe aumento de los salarios de los ejecutivos y el crecimiento de la industria, deberían beneficiarse de ello. De modo que sí, lo apoyo. Además, el sindicato de guionistas tiene que ratificar hoy el principio de acuerdo alcanzado este fin de semana con la Asociación de Productores para poner fin también a su huelga. Ahora son los miembros de otro sindicato, el de actores, lo que esta madrugada han votado a favor de autorizar paros que frenen las actividades de la industria de los videojuegos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, termina hoy su visita de 4 días a China. Viaje para estrechar lazos comerciales y en el que se ha encontrado con el rechazo de Pekín a la investigación abierta por Bruselas sobre los subsidios a los coches eléctricos. Dice el gobierno chino que no beneficia a ninguna de las partes y que China se opone a cualquier forma de proteccionismo comercial. Por su parte, Dombrovskis asegura que le ha pedido a Pekín buscar soluciones para equilibrar las relaciones comerciales y asegura que le cuesta entender la postura de China en relación a la guerra en Ucrania. Podemos elegir un camino hacia relaciones mutuamente beneficiosas que se basen en un comercio y una inversión abierto y justo. La falta de reciprocidad y de igualdad de condiciones por parte de China, junto a los cambios geopolíticos más amplios, han obligado a Europa a hacerse más tolerante. Hemos desarrollado otras herramientas para salvaguardar nuestra propia seguridad económica y no entendemos la postura de China, además de la igualdad de condiciones en nuestro mercado interno. AENA adjudicará este martes el mayor concurso de handling de su historia. Son los servicios de asistencia en tierra a terceros en la categoría de rampa, para el que ha recibido 168 ofertas. En total, una veintena de empresas pujan para hacerse con este contrato, que supone un negocio cercano a los 5.000 millones de euros. Deoleo baja un 5% en bolsa por la caída de la demanda de aceite. Caída del consumo que afecta a las cifras de la compañía, que perdía la primera mitad del año casi 10 millones de euros tras reducir sus ventas un 22%. Deoleo avisa de que los precios del aceite seguirán subiendo en lo que queda de año. En los mercados, las bolsas cotizan con números rojos este martes. Sigue el mal tono con el que cerraban la semana pasada en este escenario de tipos altos por más tiempo del que se esperaba, que justificaba ayer ante el Parlamento Europeo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Sobre el mal tono con el que, sobre la base de nuestra evaluación actual, consideramos que nuestros tipos han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán sustancialmente a que la inflación vuelva a situarse oportunamente en el objetivo. Con estos datos sobre la mesa, tenemos esta mañana caídas tanto en las bolsas asiáticas como en Europa como en Estados Unidos. En Asia los recortes son del 0,3% para Shanghái, del 0,8% para Hong Kong, del 1% para el Nikkei de Tokio. Los futuros en Estados Unidos recortando entre un 0,3 y un 0,4%, lo mismo que están bajando aquí los futuros europeos en una sesión en la que el IBEX 35 abre por debajo de los 9.400 puntos, después de perder este lunes más del 1%, y en la que vamos a conocer como principales referencias dato de confianza del consumidor de la Conference Board y de vivienda en Estados Unidos, y también los resultados de Costco. En el Congreso empieza este mediodía la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que sigue sin contar con los 4 votos que le hacen falta para ser elegido presidente del gobierno. Feijóo va a sumar los apoyos de Vox, de Coalición Canaria y de UPN, y durante su discurso hará algunos anuncios económicos, como la posibilidad de que los nuevos emprendedores no paguen impuestos durante los 2 primeros años. Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular. Recibiremos con honor los noes de aquellos que quieren entregar sus síes, pero que para entregar sus síes imponen una España desigual. Porque aquí está muy claro, o Feijóo o amnistía. Y este es el marco en el que se va a desarrollar esta moción de censura. Y nosotros sabemos con qué no nos quedamos. La economía española crecerá un 2,1% este año, según la agencia Standard & Poor's. Un crecimiento que se va a reducir al 1,6% el próximo ejercicio, en un contexto de enfriamiento de la economía europea tras las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Desde el Gobierno, la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, lanza un mensaje de confianza en la economía española.
España está en una buena posición y con una perspectiva positiva para los próximos meses. Crecemos más que los países de nuestro entorno, con una inflación más baja, y gracias a la política económica desplegada por nuestro Gobierno ya empezamos a recoger los frutos de ese cambio estructural que está en marcha. La Comisión Europea prohíbe a Booking comprar la agencia de viajes eTraveli. Es una compañía sueca que opera bajo marcas como GoToGate, MyTrip, SuperSaver o SEAT24, al entender que la adquisición habría derivado en un mayor control del mercado y posiblemente mayores precios. Consecuencia, dice Didier Reynders, comisario de competencia: menos competencia, comisiones más elevadas para los hoteles y posiblemente precios más altos para los consumidores. Italia modifica su impuesto a la banca y deja exentas las ampliaciones de las reservas de capital. Cambia la base impositiva y se da la opción de esquivar el pago a cambio de ampliar el capital de la entidad. A pesar de ello, el Ejecutivo italiano mantiene que este impuesto va a recaudar unos 3.000 millones de euros. Además, Italia ha aprobado destinar 1.300 millones de euros para prolongar hasta finales de año las ayudas para pagar las facturas de la energía y los bonos transporte destinados a las familias con rentas bajas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 7075 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Para vender más, no hay que trabajar mucho, sino bien. El próximo 6 de octubre podrá conocer en Madrid y en directo el método de venta B2B de Ángel Escribano. Cuéntenos su caso entrando en evar.es o llamando al 91 184 19 32 y mejore el rendimiento de sus vendedores en solo 60 días. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres tener mayor visibilidad en Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El teletrabajo arraiga en las grandes empresas españolas. Según un estudio de una reputada operadora, el trabajo en remoto se ha multiplicado por 3 desde el año 2019 y además el 100% descarta eliminar estas prácticas a largo plazo. Las ventajas adicionales del trabajo a distancia, entre ellas está el ahorro de costes para las empresas, combustible y de tiempos de desplazamiento para los trabajadores junto al aumento de la productividad o la mejora de la conciliación. Todas estas ventajas han perpetuado el trabajo híbrido como una de las normas no solo en las grandes compañías sino en las pequeñas y medianas empresas que operan en España.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Hoy en la entrevista capital tenemos la oportunidad de charlar con Rocío Albert. Ella es consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. Apenas lleva 100 días al frente de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y afronta una batalla legal con el Gobierno en funciones por el llamado impuesto a las grandes fortunas y el riesgo de que las concesiones al independentismo tengan graves consecuencias para la economía madrileña. Hoy, por ejemplo, el diario La Razón cuenta que Cataluña arrastra una deuda de 84.300 millones de euros frente a los 34.800 millones de Madrid, 11.000 euros de deuda por cada catalán frente a los 5.000 de deuda por cada madrileño. Rocío Albert, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. ¿Le chirría mucho estos datos? 11.000 de deuda por cada catalán frente a 5.000 por cada madrileño. Hombre, no me gustan, pero chirriarme no me chirrían, porque lo cierto es que sabemos que la Comunidad Autónoma de Cataluña está mucho más endeudada que la Comunidad de Madrid, y además es una deuda que no deja de crecer de una forma exorbitada, y por eso además están pidiendo que se les condone la deuda, porque es que tienen unos niveles de deuda insostenibles. Y esta condonación de deuda que pide Puigdemont y Esquerra Republicana, ¿esto qué supondría para Madrid? Bueno, más que para Madrid, ¿qué supondría para España? Porque cuando dicen condonar la deuda, la gente piensa que es que ya se le perdone y ya está. No, es una deuda que pasaría a España y que nos haría poco creíbles ante los mercados, y por tanto sería mucho más costoso para toda España el luego financiarse. Y por tanto no se trata de Madrid, en este caso se trata de España, de la falta de credibilidad y de lo que nos supondría a todos los españoles tener que repartir esa deuda que tiene Cataluña entre todos los españoles. El sistema de financiación beneficia a unos frente a otros. ¿Cómo debería reformarse ese sistema de financiación? Pues nosotros llevamos ya mucho tiempo esperando, porque en realidad la última reforma fue el cambio fundamental fue en el 2009, y luego en el 2012 se hizo un cambio a medida de nuevo para favorecer a Cataluña. De hecho, se pactó primero en Cataluña y luego el resto nos tuvimos que adaptar, y además con unas condiciones muy ventajosas para Cataluña y que no para Madrid. Entonces nosotros siempre hemos hablado de que si se lleva a cabo la reforma, que además es necesario ante todos los cambios que han ocurrido, es necesario que se hable entre todas las regiones, y además nosotros queremos aplicar el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad no es otra cosa que decir que la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica y que estamos orgullosos, porque nosotros somos una región solidaria y no queremos hablar de esto es mío o esto es tuyo. Lo que sí que queremos es que cuando se haga ese reparto, pues no pasemos de ser la comunidad autónoma con mayor capacidad fiscal a ser la número 12 cuando recibimos los recursos, porque esto significa que recibimos menos recursos que la mayoría, ni siquiera tenemos los recursos necesarios para financiar nuestros servicios básicos. Entonces, lo que decimos es, ese principio de ordinalidad es seguir aportando, porque el principio de ordinalidad sigue aportando, pero siempre y cuando primero queden garantizados que nosotros vamos a tener los recursos necesarios para poder aportar para poder financiar nuestros recursos y nuestros servicios públicos. Claro, porque a día de hoy ese sistema es injusto, ¿no? Es el Fondo de Liquidez Autonómico. Bueno, más que el fondo de liquidez es el fondo de reparto, y es lo que comentaba hace un momentito, que nosotros cuando se empieza el reparto
somos los que aportamos al sistema el 70% de media. Incluso ahora están un poquito más, pero a lo largo de la década ha sido el 70%. Es decir, somos la comunidad autónoma con mayor capacidad fiscal, la que más aporta a todo el sistema. Somos de las comunidades autónomas aportadoras netas. Pero luego, en ese reparto, pasamos a ocupar la posición número 12. Es decir, que pasamos a recibir, en el número 12 nos adelantan 11 comunidades autónomas y no nos dan en ese reparto ni siquiera lo que nos correspondería, porque somos las primeras, pero es que además retrocedemos un montón de puestos y por tanto quedamos en una situación disminuida. Otro asunto importante es el impuesto a las grandes fortunas. La Comunidad de Madrid está afrontando una batalla legal contra el Gobierno en funciones por ese impuesto a las grandes fortunas. Yo creo que fue justo la semana pasada cuando salía datos de recaudación y la recaudación apenas superó los 600 millones de euros frente a los 1.500 que preveía el Ejecutivo. ¿Qué opina de este nivel tan bajo de recaudación? Pues lo que pensábamos desde el principio, que es un mal llamado impuesto contra las grandes fortunas, sino que es más un impuesto contra el patrimonio, un impuesto al patrimonio 2.0 para aquellas comunidades autónomas que lo tienen bonificado, y en concreto, en nuestro caso, es que ha quedado puesto de manifiesto con los datos. Lo sabíamos ya, pero es que los datos nos lo han demostrado. Primero, no ha recaudado lo que se esperaba, ha recaudado un 60% de lo que se esperaba, pero es que de ese 60%, de esos 663 millones, 550 han recaído en la Comunidad de Madrid. Es decir, el 90% del mal llamado impuesto contra las grandes fortunas lo están pagando los madrileños. Con lo cual, claramente lo que pretenden es castigar a Madrid por tener un impuesto bonificado, como es el impuesto del patrimonio, que por cierto lo tiene prácticamente toda Europa. Entonces es una cosa que no se entiende. Pero con esa bonificación es como perdonar el dinero a esas grandes fortunas, ¿no? Con esa bonificación, pues no es perdonarle el dinero a esas grandes fortunas, porque nosotros ya tenemos visto que bonificando, y lo tenemos prácticamente bonificado el 99% con todos los impuestos que recaudamos, en el fondo, en nuestra base imponible se amplía muchísimo y somos la comunidad autónoma que más impuestos recauda, tanto por grandes impuestos como por impuestos cedidos. Y lo que sí que provoca el impuesto contra las grandes fortunas es que mucho capital que está decidiendo atraer inversión, generar crecimiento económico, crear empresas en Madrid, crear empleo, pueda decidir que se va a otros lugares donde no está este impuesto, mal llamado impuesto contra las grandes fortunas. El capital, el patrimonio, siempre lo hemos dicho, y el capital no tiene un lugar, va en el lugar donde no le ponen excesivos impuestos que pueden llegar a ser confiscatorios. El plan del Ejecutivo es mantener de forma indefinida ese impuesto a las grandes fortunas. ¿Eso qué impacto tendría para las arcas de Madrid? Pues el que está teniendo a día de hoy puede ser un poquito más, dependiendo de cómo configuren la base imponible, pero lo que demuestra de nuevo, y además siempre dijeron que era un impuesto con tiempo limitado y ahora lo convierten en impuesto sine die, es que lo que quieren hacer es castigar a Madrid, que es algo muy extraño, que es castigar el crecimiento económico de Madrid. Y si se castiga el crecimiento económico de Madrid, se castiga el crecimiento económico de España. Somos el motor económico. Hemos crecido en el anterior trimestre, mirándolo en términos intermensuales, el 0,8 frente al 0,5 de Madrid, frente al 0,4 de Cataluña. Entonces no entendemos muy bien que se quiera castigar el crecimiento económico de España simplemente por castigar a Madrid. Consejera, 2-3 cositas más. Respecto a este impuesto, ¿ha sido recurrido? Si gana, ¿el Estado va a devolver el dinero? El Estado debería devolver el dinero a todos aquellos que lo hayan recurrido a su vez, por eso ha habido esa avalancha de recursos, y ahí esperamos, la verdad, que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Contencioso Administrativo, en el que ahora hemos interpuesto recurso por la orden de desarrollo, haga todo, se comporte de manera neutral, que estamos convencidos de que sí. A día de hoy seguimos teniendo un poder judicial independiente y, por supuesto, que todas las grandes fortunas que lo hayan recurrido recibirán una devolución de sus ingresos. Son ingresos indebidos, al fin y al cabo.
y con los correspondientes intereses. Me hablaba de los datos de crecimiento económico, un 0,8%, también captación de inversión extranjera. Yo creo que era justo también la semana pasada cuando salió el dato de que Madrid había captado 7.600 millones de euros de inversión extranjera entre enero y junio de este año. A pesar de todo, la inversión extranjera sigue confiando en la Comunidad de Madrid por esa facilidad, ¿no? Y por esos planes que tiene para seguir atrayendo y facilitando al final que la gente trabaje. Pues sí, la verdad es que nosotros estamos orgullosísimos y aquí hay que dar las gracias a los empresarios y que son al final los que crean toda esta situación, pero la inversión extranjera está claro que busca un lugar donde haya seguridad jurídica, donde no le vayan a imponer un impuesto por detrás, donde tiene una baja fiscalidad y donde tiene esa seguridad jurídica, y eso lo demuestran los datos que acumulamos en los 6 primeros meses, la atracción de las inversiones del 63%, y esperamos que así sea, aunque claro, el Gobierno de la Nación no lo está poniendo fácil porque la inversión general a toda España ha caído como consecuencia de la inestabilidad política y la de la inseguridad jurídica que están creando. Consejera, ¿va a seguir bajando impuestos? Pues en la medida de lo posible sí, porque tenemos muy claro que es la mejor receta para además recaudar más. Nosotros tenemos el compromiso de la deflactación, de si aumenta por encima del 2% la inflación, deflactar, y por supuesto que vamos a seguir en la senda de recaudar y de bajar diversos impuestos de acuerdo con la situación presupuestaria. Nuestra política ha funcionado y queremos seguir haciéndolo. La última bajada del IRPF fue hace nada, porque fue en el 2022. Queremos ver qué frutos ha dado y por supuesto que seguiremos bajando impuestos. ¿Y los fondos europeos cómo se están ejecutando en la Comunidad de Madrid? Pues los fondos europeos, después de que nosotros realmente estamos enfadados con la situación de inicio, porque en realidad nosotros, igual que el resto de las comunidades, y así se nos pidió desde el Estado, desde el Gobierno de la Nación, que hiciéramos un plan de aquello que más se necesitaba, lo hicimos y, sin embargo, fuimos obviados completamente y desde los despachos de arriba se decidió en qué se gastaba. Además, cuando fue el reparto, pues nos otorgaron de medio un 11%, cuando nos correspondía o por población un 14% o por PIB un 19%. Dicho esto, nosotros hemos creado un sistema de seguimiento y ejecución concreta para ver cómo van los fondos europeos. Y nosotros lo que tenemos es que ya tenemos movilizados más de 2.200 millones de euros y en más de 300 actuaciones. Entonces, vamos bien, pero reclamamos además que como estos fondos han entregado con mucha lentitud, requeriríamos, igual que el resto de las comunidades, más tiempo. Pero si no lo hay, le aseguro que ejecutaremos el 100% de los fondos europeos. Y lo que esperamos, y eso sí que nos preocupa, es que mientras este gobierno no, aunque está en funciones, podría no hacer otras cosas, pero podría ir negociando la segunda parte de los fondos europeos, de los que tanto presumió, porque lo que llaman la adenda, que es un dinero que va a ir directamente además a las empresas madrileñas y españolas, está por negociar y tendría que estar cerrada en diciembre. Pues iremos viendo. Rocío Álvarez, consejera de Economía de la Comunidad de Madrid. Un auténtico placer charlar con usted. Muchísimas gracias por atendernos, hacernos un huequito ahí en la agenda y que tenga buen día. Un abrazo fuerte, Rocío. A vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Adiós, chao. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta a depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro. Si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web donpal.es. Te esperamos. Don Pal. Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que la luz está muy cara. Da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en Powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hoy había Susana. atascazo hoy en Madrid. Hoy había atascazo. ¿Pero ya la en gente las no carreteras. teletrabaja o qué? Bueno, no, es que son carreteras en las que basta un pequeño alcance o incluso un vehículo averiado que se paraliza y te monta un atasco de 1 hora y de 50.000 vehículos. Paciencia, hemos llegado a tiempo. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú cómo estamos? Muy bien. Juan Merino, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días, bien. Aquí un poco quejándome también del tráfico de Madrid, pero para los que venimos de Ciudad de México de hace 2 o 3 días, me parece que no es tan malo. Oye, ¿cómo va México? Pues México va bastante bien a pesar de sus políticos y las políticas que desarrollan, ¿no? Es un país que se está erigiendo como en parte sucesor de China, ¿no? Para recepción de inversiones, ¿no? Ya que en España no queremos que vengan las inversiones aquí, pues se van a México, es muy sencillo, ¿no? Ponemos impuestos a grandes fortunas, pues se van a México. Esto es así. Bueno, hoy hablando de inversión, hemos hablado con la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, hablando de la inversión que ha traído España en el primer semestre de este año, Madrid frente a Cataluña. Cataluña, a ver si recuerdo el dato, eran como 600 millones de euros en los 9 primeros meses del año. A ver, que lo estoy buscando. Y Madrid superaba los 7.000 millones de euros en los 6 primeros meses de este año. Aún así, en el conjunto de las inversiones recibidas por España entre enero y junio, la caída había sido del 26,6%. Y ella insistía en el tema de la seguridad jurídica. ¿Cómo has visto, Aurelio, la entrevista? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, pues ha sido muy... A mí me parece interesante, pero ha sido muy obvio lo expuesto, ¿no? Porque es una realidad, las diferencias, o sea, comparar a Madrid con Cataluña en este momento hasta una aberración. Obviamente, la inversión extranjera está viniendo a Madrid y no a Cataluña. De hecho, incluso empresas catalanas han salido de Cataluña desde que comenzó todo el tema del proceso. Y bueno, pues aquí nos encontramos. O sea, si miramos los números, o sea, la diferencia en cuanto a endeudamiento, ya en el caso de Cataluña tiene una deuda, un 33,5% de su PIB, mientras Madrid tiene un 13,4%. Entonces, claro, estamos hablando de 20 puntos de diferencia. A partir de ahí, bueno, pues tú lo has comentado, de 11.000 euros de deuda por catalán a 5.000 por madrileño. Y si eso lo juntamos con el tema del impuesto a las grandes fortunas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la consejera, que es un impuesto al patrimonio en la versión 2.0. Entonces, claro, el capital es libre, el capital se mueve donde más facilidades le dan. Si tú le estás penalizando más de la cuenta, pues obviamente no van a estar en ese sitio. Bueno, yo creo que además es inconstitucional, ¿no? Creo que hay metidas algunas demandas por constitucionalidad. En cualquier caso, la pregunta es, ¿dónde quieres que esté el dinero? ¿En manos de los inversores privados o en manos del
de los políticos que hoy en día no ¿Eso a quién se lo preguntas? deleitan. Yo me pregunto a la gente, ¿no? O sea, ¿dónde preferís que esté el dinero? O sea, además de cargarte Hombre, con... los políticos para que lo gestionen bien y ayuden... Claro, ¿no? o sea, para que lo dilapiden como mejor les convenga y entienda, ¿no? Mira, al final, quien genera empleo son las inversiones privadas en la mayor de los casos. Empleo productivo. Quien hace inversión productiva son los inversores privados. Y esto al final es raptar el dinero, raptar el capital de la gente para apropiárselo y para gastárselo en lo que nos ofrecen por la televisión, ¿no? Yo creo que además de un 60% que puede pagar una persona de IRPF, que ya me parece una estafa, que 60% de lo que tú ganes como consecuencia de tu trabajo se lo quede el Estado, ¿no? Ya además de ese dinero, del 40% que te queda, si lo acumulas, se te va quedando hasta un 3,5%. Bueno, es que nos hemos vuelto. Además, fíjate que el nombre aquí, ya sabéis que el relato es importante. ¿Cómo se llama? Se llama Impuesto Temporal de Solidaridad. Ni es temporal ni es de solidaridad, es un impuesto para bueno, ya el gobierno ha dicho que su intención es hacerlo indefinido. No, ya, pero te estoy diciendo, ¿no? O sea, que no tienen otra intención. Bueno, la deuda de cada catalán asciende a 11.000 euros. La deuda de cada valenciano también a 10.800 euros. La de un extremeño, 4.800. La de un gallego, 4.400. La de un asturiano, 4.199 euros. La de un madrileño, de 5.000 euros. La verdad es que la diferencia es importante, pero, o sea, no por aportar, que sí que es lógico, como decía la consejera, el que más genera, más tiene que aportar, pero al mismo tiempo tiene que ser justo el reparto para a poder dar los servicios públicos que necesitamos todos. Sí, vamos a ver. Muchas veces también hablamos de comunidades y al final las comunidades somos nosotros, los ciudadanos. Vamos a ver, desde el punto de vista económico, la deuda autonómica, que es la que has mencionado y cuánta hay por habitante, es una parte de la deuda total del Estado español, incluyendo la seguridad social. Entonces, la cuenta es que España debe solamente en deuda pública emitida 1,45 billones de euros, y eso habría que repartirlo entre los 47.700.000 habitantes de España. Y digo habitantes de España porque no todos son españoles, 42 millones son españoles y 5 millones son extranjeros. Por lo tanto, al final todo consolida junto. Es decir, yo como ciudadano madrileño tengo esos 5.000 euros que me tocan por la deuda autonómica madrileña, pero que me toca también la catalana y me toca la valenciana, porque al final soy contribuyente al erario público y de ahí se pagan también esas deudas, ¿no? O sea, a mí me parece irrelevante. En el asunto de Cataluña, efectivamente, lo que decía Aurelio, si es que han sido 5.000 empresas catalanas las que se han ido de Cataluña, precisamente por la inseguridad jurídica y por la posibilidad de que dentro de unos meses Cataluña deje de ser miembro de la Unión Europea y las empresas radicadas allí tengan un estatus de tercero frente a la Unión Europea. Entonces, ante esa eventualidad, que es lo que decía la consejera, inseguridad jurídica, ha salido todo el mundo huyendo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que extranjeros vayan a invertir en Cataluña? Es que, claro, es de locos. Y esto nos pone además frente a la dura realidad más allá de la propaganda, y es que el asunto está muy, 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 muy chungo. Vamos a ver hoy o mañana cómo fracasa la investidura de Feijóo, luego veremos dentro de unos días cómo triunfa la investidura de Sánchez, cómo se da la amnistía y cómo se abre un proceso de referéndums. Hoy del discurso de Feijóo, ¿qué esperáis, Juan? Bueno, yo creo que el partido ya conocemos el resultado, ¿no? Yo entiendo que... Y esta es la tristeza que me da, ¿no? Porque al final... y ayer en un evento que asistí donde hablaba Paco Maruenda y Eduardo Inda en relación a este tema, yo le hacía una pregunta, y es que ¿cómo es posible que hemos llegado hasta un punto en el que los diputados en su desgracia de vida que tienen, dependen tanto de la decisión de su jefe, les tienen tanto miedo que no son capaces de anteponer su opinión moral respecto de un tema tan sangrante y tan importante como el que tenemos delante, a la posibilidad de que dejen de tener el sueldito del Estado en los siguientes 3 años, pues porque les echen o porque no cuenten con ellos? O sea, es una cosa vergonzosa. Hoy en día se van a retratar todos aquellos de los 350 diputados que tenemos, todos aquellos que por moralidad deberían decir, hasta aquí hemos llegado. Y ese retrato lo vamos a ver hoy. Y hoy vamos a darnos cuenta que tenemos una
desgracia de Congreso de los Diputados y una desgracia de diputados en este gobierno, o sea, en este país. Y es lo que a mí me llama poderosamente la atención. En casos clave como el de hoy, que nadie se erija y diga, señores, conmigo no contéis. Y aquí tengo el acta a disposición del presidente de mi partido para que haga con ella lo que estime oportuno. Bueno, pero eso es un problema, estoy de acuerdo, pues que es un problema de la clase política. Esa clase política, si no hace lo que hace, ¿dónde va a trabajar? En la mayoría de los casos seguramente lo tengan complicado. Yo creo que es una semana agria para Núñez Feijóo, ¿no? Porque obviamente después de ganar las elecciones, encontrarse con que no va a ser capaz casi con toda seguridad, no sé, que hubiera una sorpresa mayúscula de formar gobierno, pues desde luego no tiene que ser agradable. Entonces al final tiene que empezar a mostrarse como líder de la oposición que va a ser, porque prácticamente con toda seguridad, de nuevo, si no hay una sorpresa mayúscula, Sánchez cuando lo intente lo conseguirá con esos pactos extraños a los que llega. Es una lástima encontrarnos con este panorama político. La verdad es que es complicado, sobre todo mirando los próximos 4 años vista, con todos los retos que tiene España, por supuesto desde la perspectiva económica, pero también desde otros prismas, que vayamos a tener un gobierno como el que vamos a tener, ¿no? Veremos cuando el año que viene Europa nos empiece a apretar para reducir 1,5%, 1,8% de déficit, y por otro lado al gobierno sus socios más izquierdistas le presionen con más gasto público, ¿no? Más gasto social. Veremos a ver. ¿Tú qué esperas, Garnica? Sí, primero, que conste que el PSOE se está suicidando haciendo esto. Ya está suicidado. O sea, nunca se ha visto un PSOE con menos poder autonómico y municipal. Lo han perdido todo. Este señor ha conseguido perder hasta Extremadura. Han perdido Aragón, han perdido Valencia, han perdido los archipiélagos, han perdido Rioja. Cantabria, aunque no estaba en sus manos, realmente sí la han perdido también, porque el que había era un pelele de ellos. Es decir, solamente mandan en Asturias y nada más. En Navarra, si la ETA quiere. Ya. Si la ETA quiere, mandan en Navarra. Y fuera de Asturias y Navarra, por un solo diputado en Castilla-La Mancha, que además allí está el más díscolo de sus varones. Todo lo demás lo han perdido. Y en el plano municipal lo mismo. Lo único que han conseguido ha sido Barcelona, porque el PP se ha apiadado y ha votado al candidato socialista. Pero Gonzalo, ¿tú crees que a Sánchez, si consigue ser presidente del gobierno, eso no importa No demasiado? Le importa nada, porque él ya no distingue entre el bien y el mal. No le importa nada. Él ya no distingue entre el bien y el mal. O sea, para él el bien es aquello que le beneficia. Y el mal es aquello que le perjudica. Si le beneficia ETA y los terroristas, eso será el bien. Si le perjudica Feijóo y los populares, eso será el mal. Pero además de eso ha hecho en virtud, porque le ha dicho a los suyos, lo único que queda es lo que tenga yo, es decir, que sea yo presidente del gobierno y que pueda recuperar a Ximo Puig nombrándole ministro, o a Armengol nombrándola presidenta de las Cortes, o al extremeño Vara nombrándole ministro de Sanidad, porque, es médico. Entonces, justamente siendo el responsable de la caída brutal que ha tenido el socialismo español, claro, Felipe González acaba de 202 diputados, este no ha pasado de 123, ha llegado a tener hasta 85, 90, 121, 120, 123. Con esas cifras, candidatos del Partido Socialista como Rubalcaba o Almunia se iban a su casa al día siguiente. Me voy a publicidad, a la vuelta. Oye, ¿me contáis qué está pasando en Grecia? Grecia afronta una reforma laboral que va a modificar el modelo de jornada laboral, va a implementar nuevos contratos y va a limitar el derecho de huelga. Garnica se lo sabe. Oye, también tenemos la huelga de los trabajadores del sector automovilístico en Estados Unidos. Hoy Joe Biden va a viajar a Detroit para unirse a los piquetes del sector. Me lo contáis. Publicidad y vamos con ello. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad? En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. La reforma laboral de Grecia abre la puerta a una semana laboral de 6 días y jornadas semanales de 78 horas. El gobierno conservador de Mitsotakis ha aprobado la mayor reforma laboral de la última década, con el apoyo de 158 diputados de un total de 300. Oye, Garnica, ¿qué es esta reforma laboral? ¿Amplían a 13 las horas de la jornada laboral? No, vamos a ver, la jornada laboral es la misma. Lo que pasa es que ahora, voluntariamente, aquel trabajador que quiera tener un empleo de 8 horas y tener otro hasta de 5 horas, pues puede hacerlo. Pero si eso es voluntario y si el trabajador quiere, pero la disposición legal es que las jornadas siguen siendo de 8 horas. Ahora, esto abre un debate muy interesante, es si son disponibles o no por el trabajador sus propios derechos. Entonces, mucha gente no sabe que en España, según el Estatuto de los Trabajadores, hay una serie de derechos que son indisponibles por aquel que lo ejerce. Por ejemplo, una plantilla de una fábrica que le dice al empresario, mire, el sábado que nos toca trabajar hay partido y queremos ver el partido, entonces queremos cambiar el sábado por el domingo. Bueno, pues algo así de fácil no se puede hacer, porque el artículo, creo que es el 5º del Estatuto de los Trabajadores, dice que los derechos sindicales son indisponibles. Y eso, claro, abre en Grecia han abierto el melón, han calado el melón y han dicho, las leyes laborales son estas y protegen al trabajador. Ahora, el trabajador que quiera trabajar más, pues le damos permiso. En España, aquí salía la semana pasada el dato del pluriempleo y creo que el 15% de los trabajadores opta por tener doble empleo porque no llega con uno solo. Sí, el problema no es voluntario, es que muchas veces es pura necesidad. No, claro, pero en todo caso esto que estoy diciendo también está filtrado por el asunto de la negociación colectiva. En el plano personal todo el mundo hace al final lo que quieren, a ver quién les persigue. En el plano de lo que se ha negociado en el convenio colectivo con la parte sindical es donde está el problema. Ahora, tú te puedes encontrar con que Yolanda Díaz está criticando esto que hacen en Grecia y luego a lo mejor ella dice que trabaja muchísimo en España y que trabaja 17 horas al día. Lo que pasa está claro que es para el pluriempleo, para la gente que tiene más de un trabajo. O sea, la jornada laboral va a seguir siendo de 8 horas. Eso sería como decir que si, y tocando el punto que abrías tú el melón, Gonzalo, de Yolanda Díaz, eso es como si aquí decimos que es que la jornada laboral es 24 porque tienes la capacidad de trabajar hasta 24 horas y si trabajas en 3 sitios diferentes. No, la jornada laboral, señores, son 8 horas y van a seguir siendo 8 horas en Grecia también. Aquí la base de esto es que en Grecia ya se estaba trabajando, había una gran economía sumergida de trabajo fuera del horario laboral. Entonces la gente cogía, hacía su horario laboral y luego se iba a trabajar 4 o 5 horas fuera en B. Lo que quieren hacer es meter todo eso en el bolsillo del gobierno, es decir, quieren que coticen por esas hasta 5 horas adicionales, ¿no?
Yo creo que es peligroso plantear este tipo de cosas y creo que no, sinceramente, de hecho, hasta la derecha en Grecia ha votado en contra, o sea, esto ha votado en contra la propia derecha, ¿no? Yo creo que hay que, sinceramente, viendo un poco el esquema que tenemos en España, hay que buscar un equilibrio entre las obligaciones o no obligaciones profesionales y no laborales tanto, con las cuestiones familiares. En México son 48 horas a la semana y 6 días. Y además de vacaciones anuales, depende del tiempo que lleves. Es decir, si tú llevas trabajando en una empresa 1 año, 2 años, 3 años, al principio tienes derecho a 2 o 3 días al año, al segundo 4 o 5, o sea, es un tema muy sangrante. Que nos vamos. Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio, Juan Merino, un placer. ¿Os veo en forma? Ánimo. Buen martes. Susana. Adiós. Un abrazo a todos. Buenos días. Saludos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Continuará predominando un tiempo estable en la mayor parte de la península y Baleares, con cielos poco nubosos. No obstante, se espera el paso de un frente atlántico poco activo por el extremo norte que traerá cielos nubosos a Galicia durante las primeras horas del día, aunque las precipitaciones serán muy poco probables. Baja probabilidad también de lluvia en el interior de Asturias y Cantabria. En el área mediterránea se esperan intervalos de nubes bajas matinales y en el resto cielos poco nubosos. En Canarias se esperan intervalos nubosos sin descartar precipitaciones aisladas en el norte de las islas. Por otro lado, no se esperan cambios significativos de temperatura. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Vuelven las grandes fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Boadilla del Monte. Artistas como Camela, Café Quijano, Henry Méndez, El Pulpo o Nuria Fergó os esperan del 28 de septiembre al 11 de octubre. También los fuegos artificiales, feria y espectáculos taurinos que vendrán con recortes, encierros y corrida. Unas celebraciones llenas de ocio, tradición, fe y música para disfrutar en familia y amigos. Toda la información en aitoboadilla.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viera el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues otra vez con caídas. El futuro del IBEX 35 cae un 0,45%. Siguen los mercados muy presionados por el contexto alcista de tipos de interés. Ayer conocimos declaraciones del presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, quien dijo que dada la gran resistencia de la economía norteamericana, la Fed probablemente necesite subir más los tipos de interés y mantenerlos altos durante más tiempo para que la inflación regrese al 2%. En este escenario están subiendo con fuerza los intereses de la deuda. Las ventas en la renta fija desinflan el precio y disparan la rentabilidad. Eso lo estamos viendo en el interés del bono estadounidense a 10 años, que alcanza el 4,55%, nuevos máximos desde 2007. En el caso del bono español a 10 años se sitúa en el 3,88, mientras que la prima de riesgo está en 107 puntos básicos. Hoy vamos a conocer la cifra de pensiones contributivas de septiembre en España. También hay comparecencia de Philip Lane, miembro del comité ejecutivo del BCE. Hay subasta de deuda en Alemania e
e Italia, y en Estados Unidos conoceremos la confianza del consumidor que elabora la Conference Board en septiembre y nuevos datos sobre la evolución del mercado de vivienda. En Europa nos encaminamos para una apertura a la baja, caídas, ojo, para el DAX germano del 0,7%, un 0,6% es lo que retrocede, o lo que auguran que retrocederá el Eurostoxx 50, recortes de medio punto porcentual para el MIPTER italiano, o el DAX germano a la baja ahora mismo un 0,35%, en una jornada en la que hay que estar atentos a algunas compañías como Sanofi, que la FDA, la Autoridad Sanitaria Estadounidense, le ha otorgado una revisión prioritaria a su fármaco para el tratamiento de la esofagitis, Dupixent. También hay que estar atentos a algunas rebajas de recomendación de nuevo sobre el sector de lujo, en este caso por parte de Morgan Stanley, sobre algunas de las compañías francesas, en una jornada en la que parece que vuelve a cundir esa preocupación por los tipos de interés más altos de lo esperado. Eso ha hecho que Asia cierre en negativo. La caída más contundente en Hong Kong todavía sigue abierto, algo más de media hora de negociación, y ya ha cerrado Tokio con una caída del 1,1%. Eso también está haciendo que baje el precio del barril de crudo Brent. Ahora mismo opera en los $23, 92,36, y hasta los $88,76 llega la rebaja del crudo ligero West Texas, el de referencia en los Estados Unidos, y con este panorama el dólar es la divisa vencedora. Está ganando terreno frente a los principales pares, y lo que respecta al euro dólar, a la baja la moneda única frente al billete verde, $1.0578. Pablo García, el director de Ibacons Alpha Value. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, estaba viendo, estoy alucinado, ASM Internacional ha subido las guías. Aparte de eso, que es una noticia positiva, el resto pues tensión. ¿Y cuántas veces lo hemos comentado en Intereconomía? Los bonos van a marcar la tendencia, y desgraciadamente esa tendencia no es buena, porque tipos altos por más tiempo, pues ojito, ¿no? Porque eso va a significar que las expectativas de muchos analistas tengan que ser cambiadas, ¿no? Y eso es lo que está provocando estas caídas. Pero es que quizás lo raro es que lo que provoca son caídas en los precios de los bonos, caídas también en el euro, en este caso apreciación del dólar, y por otro lado caídas de prácticamente en todos los activos, incluso el petróleo también está remitiendo, ¿no? La verdad es que vienen curvas, como hemos venido advirtiendo, y así las estamos viendo. ¿Cómo están las rentabilidades de los bonos en Estados Unidos y en Europa, los tramos cortos y los tramos largos? Pues fíjate, 4,55,2 está el T-bond a 10 años, lo cual es un desincentivo a la renta variable, pero sin embargo lo extraño es que podría ser un nivel ya muy atractivo para atraer dinero a renta fija, algo que hasta ahora no está pasando. Los yields británicos están en 4,31,6, y en el caso del Bund alemán ahora ya ha superado el 2,80, está a 2,88%. Son máximos todos, desde luego, desde este año, pero tenemos que irnos muchos años atrás, casi 15 años en algunos de los precios de los bonos, en este caso de las rentabilidades de los bonos. Claro, mencionabas la fortaleza del dólar. ¿Cuánto más puede subir frente al euro? Bueno, nosotros habíamos marcado el 1,05, está a 1,0574. Quizá también, no solo porque en Estados Unidos hayan dicho que los tipos van a estar más altos, o incluso Cascari ha dicho que podríamos necesitar otra subida de tipos, aunque solo el 26% la está previendo por parte de la Fed en noviembre, sino porque en Europa parece que hemos echado el freno a las subidas, algo que contrasta con los niveles de inflación que los 2 últimos meses pues no han sido datos tan espectaculares, sobre todo el caso de Alemania por arriba del 6%. Así que bueno, si Europa echa el freno y Estados Unidos tensiona un poquito más la curva, es normal que entre algo más de dinero, y sobre todo porque, insisto, es que 4,55 y por supuesto ya ves que me comentabas, la curva, el tramo corto está por arriba del 5%. Entonces, la situación, a priori, insisto, yo que he estado tan corto de bonos a estos niveles, ya no me parece tan normal estar corto de bonos, ¿no? Viendo los niveles de inflación que están por debajo de este 5,147 el 2 años norteamericanos. Estamos invirtiendo en esos depósitos, en esos tramos cortos. Pablo, hacemos una paradita y una vez que abra el mercado volvemos a hablar. Hasta ahora. Muy bien, gracias. Radio Intereconomía. Conoce
las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Para entender la actualidad hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía.